Estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor, porque Él es bueno, Dios es bueno. Amén. Nadie es bueno, solamente Él. Amén, porque luego a veces nos confundimos. Una vez Nicodemo se le acercó de noche y le dice, Maestro bueno, le dice a Jesucristo. Dice, solamente uno es bueno, le dijo el Señor a Nicodemo, y ese es mi Padre Celestial. Y no quiere decir que seamos nosotros malos, sino que no hay nadie como Él de bueno. Él es bueno, Él es amoroso, Él es bondadoso. Y por eso le adoramos, le glorificamos. Gloria a Dios, porque a Él le plació que este día estuviésemos nosotros aquí en el templo. Así es que sean bienvenidos todos. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Amén. Que dentro de la liturgia es el mejor platillo. La palabra del Señor es la única que salva, la única que sana, la única que transforma la mente y los corazones. Ni un psicólogo puede cambiar a las personas. Gloria a Dios por los psicólogos. Amén. Pero hay un Dios que puede cambiar la mente y el corazón del ser humano. Hay un Dios que está esperando a toda la humanidad para que venga a Él, porque de Él hemos de recibir la bendición del día. ¿No le da gloria a Dios? Hemos dejado todo, dejamos todo. Dejamos hermanos y hermanas, familia este día por venir al templo. Amén. Porque hemos de recibir la palabra del Señor. Es la palabra la que impera en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pudimos haber estado en otro lugar. Es muy sencillo. Hoy se desviaron muchos a otros lugares. Amén, hermanos. Pero nosotros nos venimos al templo para adorarle al Señor, para glorificarle. ¿Por qué? Porque necesitamos la palabra del Señor. Necesitamos el alimento. Este alimento que salta para vida eterna. El alimento que nos hace firmes. ¿Amén? Sin este alimento no podemos estar fortalecidos. Y por eso venimos al templo también para alimentarnos de la poderosa palabra del Señor que nos mantiene firmes hasta que Él venga o demande nuestras vidas. Sean bienvenidos también todos los que ya están conectados por ahí. Amén. Gracias a Dios que ya está funcionando el internet, las cámaras. Habíamos tenido algunos problemas, pero gloria a Dios por todo. Amén. Y vamos a hablar de la palabra del Señor, a entrar directamente al tema. El tema es, ¿quiere usted ser salvo? ¿O qué debo de hacer para ser salvo? ¿Se acuerda? De aquel carcelero. ¿Amén? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? No sé si usted recuerde, pero ahorita vamos a entrar al cuarto punto, vamos en el tercero. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La pregunta, ¿quieres ser salvo? O la pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hay mucha gente, dice el hermano Mario, que se arrepientan. Amén. La salvación viene a través del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es un cambio de actitud. Amén. No es decir, perdóname y seguir igual. Ese no es arrepentimiento genuino. Por eso cuando la gente se arrepiente y se vuelve a Dios, amén, en obediencia al Señor, cambia de actitud. Cambia el carácter de la persona cuando acepta a Cristo. Por eso muchos que nos conocieron antes, hermana Elba, ahora nos dicen, pues, ¿qué te pasó? Te lavaron el coco. Y yo les he dicho, me lavaron todo. ¿Por qué? Porque ahora fui rociado por la sangre de Cristo y me lavó. Él me compró y me hizo nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. El viejo David quedó enterrado y ahora está aquí enfrente el nuevo David.
que ha sido rociado por la sangre preciosa de Cristo. Por eso es un cambio, ¿no le da gloria a Dios? Muchos pretenden decir que todas las religiones son iguales. No, Jesucristo no es una religión. Jesucristo es salvación, es vida eterna. ¿Qué tengo que hacer entonces para ser salvo? Amén. ¿No le da gloria a Dios? Y hemos hablado que necesitamos confiar en el Señor. Amén. La gente habla de confiar, pero no descansa. Las personas hablan de confiar y esperar en el Señor, pero lo quieren hacer a su manera. Dicen, ahora voy a ir, lo voy a hacer. ¿Y cuánto nos falta, hermana Katy, por aprender en el estado de práctica de esperar en el Señor? Yo voy a estar confiado, porque las promesas son para aquellos que confían. Mi familia ha de ser salva, y no por mí, sino porque Él lo dijo. Cree, confía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿No le da gloria a Dios? Entonces tengo que confiar en la misericordia de Dios como primer punto. Segundo punto que vimos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? No esperes hasta mañana. ¿Por qué esperar hasta mañana? Es que no sé, todavía tengo tiempo, chance para hacer lo que quiero. Es que me falta tanto, dice el joven. Sí, como él ya está en el ocaso y yo estoy joven, yo necesito conocer el mundo. Mejor mañana. ¿Se acuerda que dijimos cuántas veces no hemos invitado a personas y nos dicen la próxima semana? Amén. Y nosotros pues estamos esperanzados, estamos confiados. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? No espere hasta mañana. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de llevar a un Cristo resucitado. Hoy tengo que decirle a las gentes que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo poderoso, que hay un Dios que nos ama y que está esperándonos a que vengamos a Él humillados. Él es el que nos permite entrar a ese trono de la gracia. Y dijimos que en ese trono de la gracia nace el río del Espíritu. Y en ese río nos sumergimos nosotros. ¿No le da gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. No espere para mañana. Tercer punto que vimos. Ahí vamos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Arrepentirse y confesar sus pecados a Cristo. Yo he dicho desde aquí, desde el púlpito, que el peor pecado que pueda cometer el ser humano es la indiferencia a Dios. Sí, no hay problema, que al cabo Dios es bueno. No, Él me ama. Y nunca se acerca a ese tipo de personas a Dios para decirle, perdóname, Señor, por la indiferencia. ¿Cómo cree que está el Señor viendo la humanidad? Cada quien anda haciendo lo suyo propio a su manera. Dele gloria a Dios que usted y yo somos parte de un remanente santo, fiel, que no deseamos otra cosa más que adorarle, glorificarle, enaltecerle, porque Él es nuestro Señor, hermano Jesús. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Tenemos que acercarnos a Él y no esperar el día de mañana. Hay que arrepentirnos hoy. ¿De qué, hermano David? De eso. Hay que pedir perdón por la familia.
Un padre, una madre, un hermano, una hermana necesitan de la oración de nosotros que ya hemos sido justificados por la fe. Nosotros estamos en paz para con Dios, pero tenemos que arrepentirnos y confesar nuestros pecados, nuestras faltas, a aquel que todo lo puede, Jesucristo de Nazaret. ¿No le da gloria a Dios? ¿Qué más le puedo decir? La única forma existente, escritural bíblica para ser salvo, es arrepentirse entonces y confesar nuestros pecados a nuestro Dios, a Jesucristo. Y quiero decirle que es el deseo de Dios que nos volvamos a Él arrepentidos, porque Él, su deseo es darnos salvación a través de su perdón. ¿No le da gloria a Dios? Entonces el arrepentimiento verdadero es un cambio de forma, de raíz. ¿No le da gloria a Dios? No es con la pura boca. No, es de raíz. Él cambia nuestra raíz. Y si cambia nuestra raíz, cambia todo nuestro ser, cambia nuestro pensamiento. Si cambia nuestra raíz, cambia nuestra forma de oír, nuestra forma de hablar. Nos hace diferentes, porque cambió nuestra raíz. ¿No le da gloria a Dios? Porque algunos quieren que los cambie, pero de boca. No, es del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No le da gloria a Dios? Entonces es un cambio de forma. Amén. Es un cambio de corazón. Porque Dios conoce nuestro corazón. Entonces, hermano David, ¿cómo puedo llegar al trono de la gracia de Dios y recibir esta salvación tan grande? Quiero llevarlo entonces a Isaías, hermana Katy. Vamos en el tercer punto. Arrepentirse y confesar nuestros pecados. Es necesario. Nosotros somos gente que se arrepiente y que le duele cuando peca. Nos duele tanto. Amén. Nos aterra la idea de que la presencia del Señor ya no esté con nosotros por estar practicando pecado. Nosotros no practicamos pecado. Amén. Pero si llegásemos a pecar, abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús, Señor nuestro. Isaías 1, del 11 al 20. Amén. ¿Lo tiene? Usted puede decir amén, aleluya, gloria a Dios. Yo no me enojo. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Isaías 1, del 11 al 20 dice así. Es un llamamiento al arrepentimiento si ve el encabezado. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Oiga lo que dice a un pueblo que sacrificaba, que iba al templo, hermano Ricardo. Un pueblo que iba al templo y sacrificaba. Oiga, pero ¿cómo estaba su corazón? Esto está escrito para que no nos pase a nosotros. La pregunta que debo de hacerle, hermano Jonathan, ¿a quién se está remitiendo ahora la palabra? ¿Para quién es la palabra ahora? ¿Para nosotros? ¿Para que no cometamos el mismo error? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y habla de multitud, sacrificaban de una manera grande. ¿Sabe cuáles eran los sacrificios que hacían, hermano Jesús, en el Antiguo Testamento? Llevaban un macho cabrío y sacrificaban. Ofrecían a Dios ofrendas. El más económico eran 2 tortolitas. O sea, les costaba para que hubiera expiación por los pecados.
tenía que haber derramamiento de sangre. Pero cuando vino Cristo, amén, fue el sacrificio perfecto. Ahora ya no. Ahora ya no traemos machos cabríos. Ahora nosotros somos la ofrenda. Sacrificio vivo, puro y santo. ¿No le da gloria a Dios? Pero el Señor le habla a este pueblo. Y yo creo que le habla en un tono de interrogante, pero también de dolor. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Qué más dice? ¿Qué es hastiado? Rápidamente, hermano, Jesús. Hastiado estoy, dice. Le da asco. Oiga, hermano, ¿cómo habla el Señor? Porque este pueblo de labios le honraba, pero su corazón estaba lejos de él. ¿Estamos aquí? Hastiado estoy, dice, de holocaustos. ¿Y qué más? De carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios. 13. ¿Qué dice? No me traigas más vana ofrenda. ¿Cómo estaba el Señor, hermana Katy? La segunda pregunta, ¿cómo estamos nosotros presentándonos delante de Dios? Purifícame, Señor. Lávame más y más. Porque quiero entrar al trono de tu gracia como un sacrificio puro, vivo y santo. Limpia mis manos. No podemos entrar al trono de la gracia de una manera indiferente, porque al Señor no le agrada. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Que Dios nos ayude. Pueblo que se acercaba, entre comillas, para adorarle, a ofrecer incienso, a matar ahí, a degollar, a ofrecer. Y andaba, caminaba sin Dios, sin rumbo. Y el Señor estaba hasta aquí de soportar eso. Por eso el arrepentimiento es un cambio de rumbo. Es presentarnos delante de Él humillados y decirle, Señor, perdóname. Límpiame. 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y luego viene una orden, 16, hermano Eduardo. Versículo 16. ¿Qué dice? Amén. ¿Hay opción de entrar así? No. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, el pecado de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Es una orden. Está en imperativo. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano.
amparar a la viuda. Y luego viene una invitación, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Qué dice? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comieres el bien de la tierra. Versículo 20. Si no quisiereis, si fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Ve? Que Dios nos ayude. No podemos entrar al trono de la gracia de una manera indiferente. No se trata de no entrar, se trata de pedirle el perdón al Señor. Y el domingo pasado terminamos todos pidiendo perdón. Y eso le agrada a Dios. ¿No le da gloria a Dios? Entonces, amada iglesia, solo con el arrepentimiento genuino de corazón tendremos garantizado nuestro perdón, y por lo tanto nuestra salvación es eterna. ¿No le da gloria a Dios? Confesarle solo a Cristo nuestros pecados es de carácter urgente y necesario para recibir nuestra salvación. La primera de Juan 1, del 5 al 10. Luego entramos al cuarto punto. Amén. Primera de Juan 1, del 5 al 10. ¿Lo tiene? ¿Ya lo tiene? Primera de Juan 1, versículo del 5 a 10 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Dios es luz. Hermanos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué más dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado a través de la comunión. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, porque algunos dicen, pues ¿de qué me arrepiento? Si yo soy bueno, yo le ayudo a mamá, le ayudo a papá, siempre he sido una gente que ayuda, que da. Hey, por cuanto todos pecaron. Todos. ¿O acaso hay alguien que no peca? Una cosa es que no practiquemos pecado y otra cosa es que no lleguésemos a faltar. Acuérdese, porque algunos pretenden también meter al cristianismo en el mismo costal. Decimos, es que todos, no practicamos pecado. Anótelo, grábelo. El cristiano no practica pecado. Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque algunos agarran el extracto de la palabra y quieren generalizar que todos, no. Nosotros amamos al Señor y nosotros nos duele mucho cuando llegásemos a faltar o a pecar. De tal manera que el Señor nos levanta y nos da la firmeza, hermana Emma, la fortaleza, y nos mantiene sin caída. ¿No le da gloria a Dios? Pero aquellos que andan sin Cristo y que andan pecando deliberadamente, aún a sabiendas, esos llega Cristo o demanda sus vidas, no heredarán el reino de Dios. Por eso es de suma necesidad. El arrepentimiento es para hoy y está al alcance de todos.
Yo no necesito ir al templo. ¿Ha escuchado eso? Ahora verás, si Dios instituyó la iglesia, si la iglesia es una institución creada por Dios, porque Dios nos llamó para ser parte de la iglesia. Es que yo acá solo. No, Dios no te llamó para ser el llanero solitario. No. La gente que no va al templo a adorarle, a glorificarle, algo no anda muy bien en sus corazones. Es que todos los pastores son iguales. Todos los pastores nomás andan buscando dinero. ¿Ha escuchado eso? Que Dios nos libre. Pero nosotros no andamos buscando el dinero. Amén. Porque ¿qué ganaría el hombre si conquistar el mundo, si al último pierde su alma? Porque es mejor dar que recibir. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y ponen pretextos para no ir al templo, echándole a todos los pastores en general. Dios tiene un remanente fiel de pastores hablando su precioso evangelio de arrepentimiento. ¿No le da gloria a Dios? Entonces, si decimos que no tenemos pecado, versículo 8 de la primera epístola de San Juan 1, dice que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí va el punto 9. Ese es el punto. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué tengo que hacer? No esperar hasta mañana, arrepentirme y confesar. ¿Qué pecado? Yo le voy a decir una cosa. Mire cómo es el Espíritu Santo, hermana Elba. Cuando Él me regresó a Él, porque yo andaba sin luz, andaba en pecado, andaba en tinieblas, pero no le faltaba a la casa comida. Yo llevaba el sobre, hermano Jesús, y todo el dinero que ganaba era para la familia. Tenía un buen trabajo, yo no era malo. Si llegaba alguien ahí, pues les daba comida o le daba una ayuda. ¿Usted cree que la salvación viene por obras? No, no es malo eso, no me vaya a malinterpretar. Pero ¿qué gano si no tengo a Cristo, si no confieso los pecados? Amén. La gente piensa que se va a salvar por ser buena gente. No, ya le dije, no hay ni uno bueno, solamente hay uno. Y ese es el Señor. ¿No le da gloria a Dios? Amén. Ciertamente no deseamos el mal a nadie, pero porque tenemos a Cristo. Y entonces, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Mire lo que dice. Confesar. ¿Qué debo de hacer para recibir la salvación? Usted puede decirle a las personas, confiesa tus pecados para perdón. Y Él es fiel y justo y perdonador. ¿No le da gloria a Dios? Tenemos que llevar a las personas a Cristo. Amén. Le dije y le vuelvo a repetir, hoy muchos se quedaron en sus casas. Es más, muchos ni van a los templos. Muchos dicen profesar una religión y ni van. Muchos defienden religiones y ni van. Y lo que debemos de defender nosotros, los cristianos, es la palabra escritural. Porque es la palabra la que transforma la mente y los corazones. Debemos de llevar la palabra a otros. Quiero entrar al cuarto punto. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Primero, confíe en la misericordia de Dios. Segundo, no espere hasta mañana. Tercero, arrepiéntase y confiese sus pecados a Cristo. Cuarto, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Confiese a Cristo ante el mundo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo, hermano David? Confesar a Cristo al mundo.
Debemos de confesar a Cristo al mundo, porque algunos se guardan, algunos quieren guardar la luz, otros se avergüenzan, otros no quieren hablar porque se van a burlar. El mundo se burla, mejor me quedo callado. Me gustó la vez pasada el testimonio del hermano Jesús y lo voy a decir en voz alta. Amén. Que le dijo su patrón, ¿por qué ya no vas a las pachangas? Eso me gustó, me quedó grabado. Dice, es que yo ya no voy porque ahora decidí obedecer al Señor y eso no le agrada. ¿A su patrón? ¿Le ha hablado usted a su patrón de Cristo? Dice el apóstol, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero algunos, inclusive me atrevo a decir que van a las iglesias, se avergüenzan de hablar. Se quedan callados. Y cuando la gente se queda callada, le da la espalda al Señor. Es que yo no voy a hablar porque luego me van a decir, cállate. Tú siempre estás hablando de Dios. Iglesia, no calle. Estoy hablándole a los cristianos. Le estoy hablando a los que sí tenemos la salvación. Que esta palabra la debemos de hablar. Están hablando las piedras allá afuera. Personas que no tienen la luz. Personas que practican pecado y que andan en tinieblas, pero se creen doctores de la ley. Y andan dando mal testimonio y hablando de Cristo. ¿Qué está pasando con la iglesia verdadera? Porque otros están usurpando el lugar de la iglesia. Hable de Cristo. Iglesia, no calle. Tiene que confesar al mundo que Cristo es el Señor. Ese es el cuarto punto. ¿Qué debo de hacer? Confiese a Cristo. No se calle. No tenga vergüenza. Porque si no, en aquel día, ¿qué va a pasar cuando estemos delante del Señor? Si nos avergonzamos de Él aquí, ¿qué va a pasar en aquel día? Él se va a avergonzar de nosotros. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Confiese a Cristo al mundo. Lleve a Cristo. ¿No le da gloria a Dios? Me da gusto del hermano Ricardo y la hermana Elba también, porque están llevando a Cristo allá a su comunidad, allá a su gente. Y hay personas que se quieren bautizar. La iglesia está creciendo, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque está confesando a Cristo a otros. No calle. Abra la boca. Diga que Jesucristo es el Señor y que Él es Salvador del mundo. Bendito sea su santo nombre. Confesar a Cristo ante el mundo. Quiero decirle, ¿qué es confesar? Quiero preguntarle, ¿qué es confesar a Cristo al mundo? ¿Qué es confesar? Hermana Rocío, confesar. Hablar rápidamente, hermana Elba, confesar. Confesar que Él es nuestro Salvador. Estamos hablando del mundo, ya no es confesar a Él nuestros pecados de intimidad, no. Confesar es llevar a Cristo al mundo. Amén. Pues es que hicimos una pachanga, me han dicho a mí, y iba a haber cerveza, pero nosotros sabemos que usted pues no toma y sí, ya saben que yo no tomo, y ya saben que yo no voy. Amén. Y todavía me dicen, ¿no le da gloria a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué saben? ¿Por qué, hermana Sarita? ¿Por qué saben que yo no voy? ¿Cuál es el punto que estamos viendo? Porque les he confesado que eso no le agrada a Dios. Ay, nomás una, ni una. Están todos borrachos, dando mal testimonio a los hijos. Si me he de juntar con gente que no tiene a Cristo, es para confesar a Cristo.
sino ¿para qué? Vaya, júntese. Yo le digo, vaya y júntese, pero hable de Cristo. Confiese a Cristo. Ni siquiera sabía que tú eras cristiano. Pues, ¿qué está pasando? Dicen algunos, ni sabía. Eso es confesar, hermana Katy. Confesar a Cristo es que la gente se dé cuenta de quién vive y reina en su corazón. Y eso es hablar de Cristo. ¿No le da gloria a Dios? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Confesar a Cristo al mundo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Quiero decirle que en el Nuevo Testamento la confesión guarda una relación muy estrecha con la actitud pública. Confesar a Cristo, estamos hablando de actitud pública. Amén. Comportamiento público de que Cristo mora en mí. Públicamente. ¿No le da gloria a Dios? Vamos a tener bautizos. Ya sea el último domingo de este mes o el primer domingo del próximo mes de julio. Y los que bajan a las aguas van a dar testimonio público de que se han arrepentido. ¿No le da gloria a Dios? Bendito sea su santo nombre. Estamos hablando entonces, amén, de dar testimonio, hermana Emma. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Testificar, amén. Confesar, que es igual a dar testimonio. La gente que me rodea, el mundo exterior, debe de saber que yo participo de Cristo cada día. Van a ver mi conducta. Se les va a antojar mi forma de ser. Porque hay gracia sobre gracia para los que testificamos a Cristo. Y damos gracia en aquellos que no tienen a Cristo. Y me han dicho, me gusta la forma de vida que ustedes llevan. No le da gloria a Dios. Porque les testificamos que hay un Dios. No odiamos a las religiones, no. Amamos a la humanidad. Pero también les testificamos que hay un Dios verdadero. Que hay que acercarnos a Él. No le da gloria a Dios. Y es un testimonio espontáneo. Es un testimonio gozoso. Pero también testificamos de una manera valiente con respecto a la fe que tenemos como cristianos. Nos paramos de una manera valiente, pero también gozosa. Porque algunos testifican, amén, dan testimonio, pero enojados. Eso no es testimonio. Algunos van a contender con otros. Algunos son doctores de la ley, pero para estar señalando a otros. Y los que andan mal, hasta señalan a los que andan bien. ¿Sabe qué? Tenemos que testificar a Cristo y arrepentirnos. Y decir que Cristo es el Señor. Bendito sea su santo nombre. Entonces, cuando le digo el cuarto punto que debo de hacer para ser salvo, confesar a Cristo entre el mundo, le estoy diciendo que es un acto de lealtad. Anótelo, grábelo. Testificar, amén. Confesar a Cristo al mundo es un acto de lealtad, es un acto de amor al dulce nombre de Jesucristo. Somos leales al nombre de Cristo. ¿Y tú por qué no vas acá? Bueno, es que eso no me edifica. Pero mira, se va a poner bueno. Va a ver allá en el norte, dicen chelas. ¿Sabes qué? Mira, la verdad, yo ya salí de ahí. Le dije a uno. Amén. Y a un viejito. Dice, oiga, ahora que ya esté aquí el proyecto, que ya terminemos. Estábamos allá en un lugar haciendo un proyecto. Dice, para echarnos unas cervezas. Darnos. Digo, no, le digo, olvídese, yo ya salí de ahí. Y me fue muy mal.
ahora ya no. Y le empecé a testificar de Cristo. Y se quedó callado. Y el Señor ya como de 70 y tantos años. No le da gloria a Dios. Y no se enojó. Y ahora cuando lo he visto hasta me saluda bien. No le da gloria a Dios. Porque hay gracia. Es lealtad al nombre de Cristo, es amar a Cristo. Solamente los que le amamos, los que somos leales, confesamos su nombre ante el mundo. Hablamos de Cristo. El canto hermoso, hermana Katy, que dice: hablemos de Cristo, el Rey de Reyes es, Señor de señores por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. No le da gloria a Dios. Eso es testificar. Eso es confesar al mundo que Cristo es el Señor. La gente necesita que nosotros demos testimonio público. Si no, ¿cómo se van a salvar? Si no hablamos nunca. No, pues es que me odia. Es que habló mal de mí. Ve y háblale. Haz como que no oíste. No le da gloria a Dios. Y abrázale. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo le gusta que nosotros no hablemos. El enemigo nos aplaude cuando nos quedamos callados. Pero cuando abrimos nuestra boca y testificamos de Cristo al mundo, entonces el enemigo tiembla. Y entonces es cuando los no convertidos se convierten a Cristo. Cuando la iglesia se levanta con poder y con autoridad para llevar este precioso evangelio y testificar de este evangelio a aquellos que están sufriendo, que están padeciendo por no tener salvación, por la falta de salud espiritual, por la falta de Cristo en sus vidas. Usted tiene a Cristo, lleve a Cristo. Y eso lo va a salvar a usted, pero también va a salvar a otros. ¿No le da gloria a Dios? ¿Cómo nos comportamos entonces, hermano David? ¿Cuál es nuestra conducta? Porque estoy hablando de conducta de lealtad al nombre de Cristo. O sea, que es Cristo el que va por delante. Voy a estar ahí tal vez con esta persona, pero le tengo que hablar de Cristo. No puede estar ahí horas y horas conviviendo y no dar testimonio. ¿Cuál es nuestro comportamiento, nuestra conducta? ¿Estamos siendo leales al nombre de Dios? Bendito el nombre del Señor Jesús. Nuestra conducta, nuestro comportamiento para con los de afuera, Gálatas 2, del 11 al 20. Gálatas 2, rápidamente, Gálatas 2. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gálatas 2, del 11 al 20. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Usted ha visto a gente que fue a la iglesia, que hasta se bautizó y dice usted, bueno, ¿qué pasó con estos? Bueno, que hasta hablaron en otras lenguas en un tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasaría? ¿Se alejaron de la comunión? ¿Dejaron de tener comunión? Amén. Que no nos sorprenda. La salvación es personal. Debemos de orar por ellos, sí. Pero eso no es sorpresa. Porque alejados de mí no te va a ir bien. Y en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Que no nos pase a nosotros. Pero sí debemos de orar. Debemos de clamar y de pedir por ellos. Para que Dios los haga volver a Él. ¿No le da gloria a Dios? Gálatas 2, ¿lo tiene? Amén. Gálatas 2, del 11, le dije, al 20. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice así. Aleluya. Usted sabe la conducta
cuando el apóstol Pablo decidió ir a ver a algunos apóstoles. Amén. Oiga lo que pasó. Oiga la historia, dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? Pablo. Amén. Está hablando de la conducta de algunos. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice el apóstol Pablo. O sea que hablé con él, pero de frente. Porque era de condenar. Oiga cómo se conducía el apóstol Pedro antes. Y dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿qué dice? Comía con los gentiles, Pedro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué estaba haciendo, hermana Katy? Pedro, que lo está describiendo el apóstol Pablo, que mientras no estaban ahí sus amigos, amén, los que estaban hablando de la circuncisión para que se judaizaran, andaba moviéndose como si nada entre los gentiles. Pero cuando venían aquellos que decían que los gentiles no, que necesitaban judaizarse, hacerse judíos para recibir la salvación, este era el evangelio que traían. Mientras no estaban ahí, el apóstol Pedro comía con ellos y andaba con ellos, con los gentiles. Y cuando venían los judíos, se retraía, no se juntaban ni les hablaba. Yo creo que pasaban por ahí y se veían en la calle y algunos gentiles, me imagino, hermano Jesús, le saludaban a Pedro. ¿Y qué hacía Pedro? ¿Qué tal, hermano Pedro? Algunos gentiles que ya habían sido salvos. Y él, porque no eran judíos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Y cuando vio el apóstol Pablo la conducta de Pedro, le habló cara a cara. Es lo que está diciendo. Versículo 13. Y en su simulación, simulaba. En su simulación, dice el apóstol Pablo de Pedro, participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Estamos aquí? Algunos dicen, solamente nosotros vamos a ser salvos porque nosotros somos la única religión que Dios dejó aquí. Mentira. Esos que se dicen cristianos, que gritan, que alaban, esos no. Los líderes dicen nomás nosotros. Y pasan por enfrente de uno y dicen, hola, ¿qué tal? Buenos días. Y por dentro hasta hablan mal. ¿Qué es eso? Hipocresía. Dele gloria a Dios que nosotros no somos hipócritas, porque algunos, inclusive dentro de las mismas congregaciones, se levanta por allá alguno otro diciendo que somos hipócritas. No somos hipócritas, porque el Señor nos ha lavado, nos ha comprado, damos testimonio. Y como somos dentro de la casa, también lo somos afuera. No guardamos nada, somos leales a Dios. El Señor reprenda a esos espíritus malos. Versículo 13, dice el apóstol de Pedro y los demás que participaban de la simulación. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y por dentro, en cae mal.
Y en su simulación, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Sí se pega cuando se junta uno con otro? ¿Qué lo dice? No, no me pasa nada. Sí, sí te pasa. Si no vas a dar testimonio, ni te juntes. Ay, hermano, sí, que te juntas. Te van a arrastrar. Pero cuando vi que no andaban rectamente, el apóstol Pablo los observó. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, o sea, estaban dando mal testimonio. No estaban confesando a Cristo ante el mundo. Ellos nomás ellos. Y nomás nuestro grupito, hermanos. No, es que el pastor, ¿cuántas veces ha oído? Es que el pastor nomás allá con la élite. Que Dios nos ayude. No, 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 aquí no hay élite. Y todos ante Dios somos iguales. Somos hijos del Señor todos. El Señor no hace excepción de personas. Y el pastor tampoco. Pero hay ciertos líderes que sí, más en las iglesias modernas. Y era lo que estaba pasando aquí, oiga lo que pasaba. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Lo dijo delante de todos. Fue la conducta mala, hipócrita. Se le paró enfrente y le dijo delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, dice, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, dice, será justificado. Oiga, ¿le habló fuerte? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Por qué estás obligando a otros a judaizarte si no es por las obras de la ley, es por gracia? Y esto no es obra del hombre, es obra de Dios. ¿No le da gloria a Dios? ¿Qué más le puedo decir? Estaban confesando a Cristo mal, estaban dando mal testimonio. Nosotros no somos así. Nosotros hemos sido lavados, rociados por la sangre de Cristo y damos buen testimonio. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Confiese a Cristo al mundo de a de veras. Amén. Y calle la boca de los hipócritas. Usted tiene el poder y la autoridad. Porque andan muchos ahí, dual. Andan en el mundo y andan diciendo, pues ¿quién no peca? Todos pecan. Yo soy igual que todos. Los que van a la iglesia son puros pecadores. Mentira de Satanás. Hay un revoltillo por la gente que dice que es y no es. Usted tiene que ir y centrarlos. Tiene que ir y decirle: arrepiéntete de todo corazón y recibirás la corona de la vida. Bendito el santo nombre del Señor Jesús. Pues es un acto de lealtad. Amén. Bendito sea el santo nombre del Señor. Y sigue diciendo el apóstol, versículo 17. Amén. De Gálatas 2. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo murió. Es por eso Cristo ministro de pecado. Ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Énfasis, versículo 20. ¿Qué dice el apóstol? Y se lo dijo enfrente a todos, dio testimonio.
Acuérdense que estaba hablando de frente a todos. Se paró enfrente y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oiga, tremendo el apóstol Pablo. Pero lo que voy que se paró enfrente y dio testimonio de que ahora ya no era más él. Habló de la gracia y no de la ley. ¿No le da gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué debo de hacer para ser salvo, hermano David? Confiese a Cristo. Porque tal vez nomás estamos hablando a Cristo, pero entre la iglesia, ¿está hablándole a la gente de afuera? ¿A cuántas gente le habló afuera hoy en esta semana? No me diga. ¿Habló de Cristo? ¿O se le fue la gente sin que usted le hablara de Cristo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cuarto punto. ¿Qué debo de hacer? Confesar a Cristo al mundo. Pues si no hablo, ¿qué va a pasar si no hablo, hermana Sarita? Y en aquel día, si no confieso a Cristo aquí, ¿qué va a pasar en aquel día? ¿Te avergonzaste de mí? ¿Va a decir el Señor? No, Señor, yo no, es que yo tenía miedo. Te avergonzaste de mí. ¿Es duro el evangelio? ¿O es sencillo? Pero si no habla de Cristo, entonces algo no muy bueno está pasando. Yo le insto a que hablemos de Cristo. Jesucristo viene y necesitamos confesar a Cristo al mundo. ¿No le da gloria a Dios? Jesucristo espera. Jesucristo espera de sus seguidores que estos confiesen públicamente de Él. Eso espera Cristo. Amén. ¿Se acuerda del etíope eunuco y del siervo del Señor? Y se acercó al carro, le habló Felipe, y Felipe dejó Samaria y se fue rumbo al desierto. Iba un carruaje con un magistrado de Etiopía, de todo un continente, y el Espíritu le dice a Felipe, hermana Elba, sabemos la historia, ya estaba ahí, pero no hablaba. Y acércate al carro y habla de mí. Y abrió su boca Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿De quién habla este personaje de este libro? Le dijo el etíope a Felipe. Y se subió Felipe y le dio testimonio. Testificó de Cristo a un desconocido. Y el Espíritu arrebata a Felipe y aquel hombre siguió su camino gozoso con la salvación. Lo que más vale, lo que de mayor valor que el hombre pueda recibir en esta tierra, se llama Jesucristo, se llama salvación, vida eterna. Pero hay que confesar, hay que hablar de Cristo. No le da gloria a Dios públicamente. ¿Qué contesta usted? Voy a terminar. ¿Qué contesta el creyente de hoy cuando le preguntan, ¿qué religión eres? ¿Qué contesta usted, hermanas? Ahorita le han preguntado. A ver, ¿qué religión es? Cristiano. Le preguntaron a un presidente que qué religión era hace poco, la semana pasada. Un periodista. Y dijo, soy cristiano evangélico. Dije, órale. Órale. Y si no como muchos. No.
porque yo admiro a Jesucristo. Me gusta cómo Él es. Dije, órale, ¿no le da gloria a Dios? ¿Qué contestamos nosotros? Este personaje, dicen muchos que no es, no sé, Dios conoce el corazón. Pero él dijo que era cristiano evangélico. ¿Pero qué contesta usted? ¿Qué contesta la iglesia de hoy? Que es la que tiene a Cristo. Si este usó un micrófono para decir que era cristiano evangélico internacionalmente y lo ven millones de personas, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando nos preguntan? ¿No le da gloria a Dios? No me conteste como interrogante. Confesar públicamente a Cristo para ser salvo y para salvación de otros es de suma necesidad. Vivir para Cristo, dar testimonio es vivir para Cristo. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Públicamente, ¿tú qué eres? Cristiano evangélico. ¿Y por qué dices eso? No es una religión más. Todo el que se llama cristiano, el que se dice cristiano, es que obedece a Cristo, obedece sus mandamientos, da testimonio con su vida de que Jesucristo es su Señor y es para la gloria de Dios Padre. Pero es público. No le da gloria a Dios. Oiga, qué hermoso es que el público nos vea, que el público nos distinga por ser cristianos. No le da gloria a Dios. Vivir para Cristo es igual a ser luminares en el mundo. Cuando se tiene a Cristo y se habla de Cristo, entonces somos luminares en el mundo. Para el mundo. El mundo nos ve, pero nos ve como luminares. No sé, dicen de aquel muchas cosas, pero yo veo que esa persona es recta, yo veo que esa persona es buena, yo veo que esa persona sirve, tiene a Cristo. Yo veo que esa persona ama. No le da gloria a Dios. Filipenses 2. Voy a terminar. Filipenses 2. Del 5 al 15, usted me sigue. Amén. Último versículo de hoy. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Confesar a Cristo al mundo. Porque gran parte de la iglesia, hermana Rocío, se está callando. Y mucha gente está hablando. Pero no tiene comunión, no tiene intimidad, no tiene relación. ¿Y a qué iglesia vas? Pues no, no voy a ni una. ¿Estamos aquí? ¿Usted cree que eso es correcto? Cuando le habla a la gente, la gente que no va a las iglesias cristianas, por lo que quiera, guste y mande, no van. Y hablan de Cristo. Llega el momento en que esa gente les pregunta, ¿y a qué iglesia vas? ¿Qué cree que les dice? No, no es necesario. De donde quiera. Cristo donde quiera está. ¿Usted cree que eso sea correcto, hermano Jesús? No. Es que yo quiero ir a donde tú vas. Esa es la respuesta de la persona que le está hablando de Cristo. Yo quiero ir. ¿Dónde te congregas? Eso es lo que le está diciendo. Por eso es necesario congregarse. Amén. Y muchos, le digo con tristeza, dejaron de congregarse. No van. ¿Cómo van a hablar? Y la respuesta es, ¿y dónde te congregas? Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Dele gloria a Dios. Que en este pequeño lugar nos congregamos y hablamos de Cristo, testificamos. Jesucristo es Dios. Amén.
Vamos a terminar. Filipenses 2, 5 al 15. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Den testimonio en toda su manera de ser. El cual, versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice. Que tengan ustedes este sentir. En su caminar diario, dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Que sean siervos, que sirvan como Cristo. Hecho semejante a los hombres, dice el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, ¿qué dice? Y toda lengua, ¿qué dice? Ahí está. ¿A quién está hablando? Y toda lengua confiese. ¿Confesar a quién? Cristo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Dios. Jesucristo es mi salvación. Que lo oiga el mundo. Para la gloria de Dios Padre. El Señor se glorifica en una iglesia que le confiesa como su Señor. ¿Qué importa, hermano Jonathan, que en la universidad o en la escuela o en el trabajo, hermana Karen, nos digan cristianos? El Señor se glorifica. A los jóvenes les hablo. Usted habla con autoridad y testifica y no se avergüenza, entonces le va bien. Dios bendice a todos aquellos que se levantan para confesarle a Él como su Señor. Al mundo hay que confesarle. ¿Qué más sigue diciendo? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, versículo 12, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Termino 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de una generación perversa, usted permanece como luminares en el mundo. Usted iluminando por Cristo. Si testificamos de Cristo, gente va a voltear a verle. Si usted vive obedeciendo al Señor. No. El Señor no quiere doctores de la ley. El Señor quiere gente que le obedezca. Humilde. El Señor levanta al humilde, pero al altivo lo ve de lejos. Mejor. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Confíe en la misericordia de Dios. No espere hasta mañana. Arrepiéntase y confiese sus pecados a Cristo. Y confiese a Cristo al mundo. ¿Está confesando al mundo? ¿La gente sabe que usted es cristiano? ¿O nada más que pertenece a otra religión? ¿Qué está haciendo la iglesia de hoy? ¿Quiere ponerse de pie? 4 puntos que vimos en la interrogante, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Terminamos hoy esa enseñanza. 4 puntos que no podemos evadir, que son necesarios para ser salvos y para traer la salvación a otros. ¿Quiere usted pedirle al Señor que deposite en su corazón el querer hablar de Él? No se enoje con las personas.
Nada más hábleles de Cristo. Déles testimonio. Lléveles a Cristo. No ocupan más. No ocupan ni dinero, ni ocupan comida. Si Cristo entra en sus vidas, Él los va a llenar todo. La gente ocupa a Cristo. Y el Señor está esperando que usted hable de Él. Hay promesas para los que hablamos de Cristo. Hay promesas para los que llevamos a Cristo. Y es esta salvación tan grande. Pues si dejamos de confesar, entonces en aquel día, Él no nos va a dar entrada. Confiese a Cristo. Hable de Cristo. Usted tiene amigos allá afuera que padecen. Llévelos a Cristo. No pierda tiempo. No pierda tiempo. Y en su tiempo el Señor le va a prosperar. No sabe cuántas bendiciones el Señor le va a dar, pero confiese a Cristo. No se canse. Padre Celestial, Señor Santo, ayúdanos, Señor. Abre nuestra boca, Espíritu Santo. Que determinemos abrir nuestra boca de una vez por todas para presentarte a ti como luminares en este mundo que está en tinieblas. Perdónanos, Señor, si ha habido indiferencia. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos sentimos avergonzados. No queremos que tú te avergüences de nosotros en aquel día. Antes, mejor, llénanos de ti. Espíritu Santo de Dios, perdónanos y lléname de tu presencia. Que me levante en estos tiempos con poder, con autoridad y pueda hacer iluminar a otros que están padeciendo. Sí, Señor, pon en mi boca trompeta para hacer público el testimonio verdadero, para llevar públicamente tu presencia a aquellos que padecen violencia. Ayúdanos, levanta a tu pueblo, levanta a tu iglesia y llévanos de gloria en gloria hasta que tú vengas o demandes nuestra vida. Somos linaje tuyo, pueblo tuyo. Queremos estar en comunión constante contigo. Sí, Espíritu Santo, usa mi boca, usa mi lengua, usa mis manos. En el nombre de Cristo, que cuando se abra la boca de todos nosotros salga palabra viva, eficaz, cortante, espada de dos filos y penetre hasta lo profundo de los corazones y parta las almas. Para tu gloria, Señor. En tus manos estamos. Por Cristo Jesús. Sí, Señor. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, espero que esta palabra nos haya dado esa reflexión que necesitamos y nos haya centrado buscar más del Señor. La gente se muere, la gente piensa que anda bien, hermanos, y anda muy alejada. No se aleje de la iglesia. No se aleje, el Señor le va a hablar a la iglesia. El Señor viene por la iglesia. No piense mal. Estoy hablando porque he observado a muchas personas, no a ustedes, a muchas personas que creen que andan bien. Y la verdad, si no van a la iglesia, ¿cómo son parte de la iglesia? Si están enfriados, ¿cómo? Si le están tirando a todos, ¿cómo? Que Dios nos ayude para que nosotros, los que sí tenemos a Cristo, los que hemos sido redimidos, vayamos con amor a exhortar a otros. Somos nosotros los que debemos de hablarles. ¿Está dispuesto a hablar? Cristo viene. Dejo este lugar. Dios bendiga.